Hoy vamos a ver el último mensaje de la serie de a Jesús realmente dijo eso. Y espero que usted realmente haya, que cada uno de nosotros hayamos aprendido algo nuevo, algo que, la verdad, hayamos sacado viejos conceptos, viejas ideas que teníamos de la palabra de Dios y empecemos a aplicar lo que realmente nos quiere decir. Algunos de los temas que hemos visto 4 temas anteriormente. Hemos visto temas los cuales son mal interpretados en la palabra de Dios. Hemos visto enseñanzas de Jesús que se han sacado de contexto o se han malinterpretado o que se han manipulado muchas veces la misma enseñanza para que se ajusten al estilo de vida, las opiniones, los gustos o las necesidades de la persona. O sea que para muchas personas es más sencillo y más fácil ajustar lo que Jesús dijo hace 2000 años a su vida en la actualidad, que tratar de ajustar mi vida a lo que Jesús dijo hace 2000 años. Porque hay muchas personas que dicen que la palabra es antigua, es vieja, que ya no tiene validez, que son enseñanzas que ya no aplican en la actualidad, pero nos vemos que cada una de las palabras, cada una de las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios no tienen fecha de caducidad. Aplicaron tanto en aquel tiempo como aplican el día de hoy y aplicarán aún en el futuro. Así que la palabra de Dios es viva. Bueno, algunos de los temas que hemos visto en la serie fueron cuando preguntamos si Jesús realmente había dicho que debemos de amar al enemigo. ¿Recuerda? Debemos de amar al enemigo. Claro, la palabra de Dios nos pide amar al enemigo. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos, dice Jesús, que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Porque, ¿qué caso tiene que solo ames a los que te aman? ¿Recuerda que dice la palabra de Dios? ¿No hacen así los pecadores? Así que si solo amamos a quienes nos aman, estamos haciendo lo mismo que el mundo, que la gente de afuera, las personas que no conocen de la palabra de Dios. Así que dice, no, si solo amamos a quienes nos aman, no habrá ninguna diferencia entre ellos que no conocen de la palabra y nosotros que sí la conocemos. El segundo tema fue de lo difícil que era seguir a Jesús. Jesús mismo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Claro, vimos que Jesús dice, yo no quiero fanáticos, yo no quiero gente que me siga momentáneamente, sino verdaderos seguidores que estén dispuestos a dejar todo por seguirlo a Él. El tercer tema que vimos fue cuando que la palabra de Dios, Jesús nos dice que no debemos de juzgar al enemigo. ¿Por qué? Dice, no juzgues para que no sean juzgados. Y la semana pasada, el cuarto tema, hablamos de un dicho muy común que no precisamente lo dijo Jesús, pero que viene en la palabra de Dios. ¿Recuerda? Que lo usamos muy a segundo cuando vemos a una persona en aflicción o preocupada y sacamos este dicho que dice, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Recuerda que vimos esa la semana pasada? Bueno, ese dicho es tomado de 1 Corintios 10:13, pero fíjese lo que en realidad dice. Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puedas resistir. Entonces vimos que el pasaje no se refiere a los problemas o las tribulaciones que podamos estar pasando, que Dios no nos va a dar más problemas de lo que podamos resistir, sino que Pablo en esta ocasión está hablando única y específicamente de las tentaciones que podamos enfrentar, que ante toda tentación Dios nos va a dar ¿qué? La salida. Siempre habrá una opción, un camino diferente. Depende de usted si sigue y actúa en la carne y cae en la tentación, que vimos que se convierte en pecado, o si sigue la opción y sigue y se aparta de la tentación, como dice la palabra. En sí hay muchas cosas que las personas repiten y solo lo repiten porque las escuchan allá afuera.
Fíjense, pues si muchas personas lo dicen, quiere decir que está bien. Pero a veces decimos cosas que no son del todo correctas, que más bien ya nos hemos acostumbrado a decirlas. Pero la gente lo dice y muchas veces nosotros mismos lo decimos como si lo fueran, como si fueran bíblicas. Es más, queremos buscarlas en la Biblia y queremos ajustar los pasajes para que diga lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo. Miren, hay una frase que tomamos del Evangelio de Juan y que usamos cuando de repente encontramos a una persona en problemas. Cuando de repente todo lo que has trabajado, por lo que has trabajado arduamente, por lo que te has esmerado, por lo que te has esforzado, de repente se viene abajo, se derrumba, se cae. Puede ser problemas en la familia, como comentaba mi hermano César. Puede ser que hay en el trabajo situaciones difíciles. Tú te has esmerado por tener una posición, de repente llega alguien por ahí y te pones zancadillas y caes y ya quedaste mal ante todos. Puede ser una situación financiera. Has estado ahorrando para algo, de repente sucede cierta situación que te hace invertir todo lo que has tenido, lo que has ahorrado, lo tienes que sacar de las cuentas. Y por lo regular, cuando eso sucede, no falta quien llegue por ahí, ¿verdad? Un hermanito, una hermanita que con buenas intenciones le diga, es que el enemigo ha venido ¿a qué? A robar, matar y destruir. Ahora, cuando decimos eso, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que viene a robar, matar y destruir? La gente dice que es Satanás, el patillas, el enemigo, el chanclas, por ahí dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que cuando Jesús dijo esas palabras, no viene sino a robar, matar y destruir, para nada, absolutamente para nada se refería a Satanás? O sea que Satanás no es mencionado para nada en esa frase, en esas palabras. Mire, todo empieza en el Evangelio de Juan, capítulo 9, ¿ok? En el Evangelio de Juan, capítulo 9, Jesús se encuentra en un día de reposo, en el que no se tenía que hacer ninguna actividad, y Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Jesús le dice al ciego, mira, recuerda que escupió al suelo, sacó lodo, le puso en los ojos y le dice, ve y lávate ahí en el estanque de Siloé. Así que el ciego va y se lava los ojos y es sanado. Después, cuando los fariseos, ¿recuerda quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso, un grupo especial de aquel tiempo que se encargaba de todas las actividades del templo. Cuando los fariseos se enteraron de lo que Jesús había hecho en un día de reposo, inmediatamente mandan traer a este hombre que había sido sanado y le empiezan a cuestionar, a investigar qué pasó, quién le hizo esto. Total que terminan, ¿por qué? Lo expulsan de la sinagoga al pobre hombre este. Cuando Jesús se entera de lo que había ocurrido, de cómo los fariseos habían expulsado a este hombre de la sinagoga, de repente Jesús se encuentra con los fariseos en el camino, se los topa. Y escuche lo que les dice Jesús, ¿okay? Estamos hablando, recuerde, cuando la gente dice el enemigo viene a robar, matar y destruir. Escuche lo que le dice Jesús a los fariseos. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ¿quién? El ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es ¿quién? El pastor de las ovejas. Bueno, Jesús les dará un contraste. O sea, les va a hablar o les está dando la diferencia entre un pastor y el enemigo y el ladrón. Es lo que está haciendo. Y a continuación les dice, el pastor, las ovejas oyen porque conocen su voz. Al ladrón no seguirán, sino huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Cuando Jesús les dice esto a este grupo de personas, a los fariseos,
Al parecer no le entendieron nada. En Tijuana decimos no le entendieron ni papa. ¿Sabes lo que significa papa, verdad? No le entendieron absolutamente nada lo que Jesús les estaba queriendo decir. Así que Jesús les vuelve a repetir y escuche lo que les dice. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, o sea, está hablando de más de uno, o sea, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué eran? Ladrones y salteadores. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo. Versículo 11, me voy a brincar el 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. Bueno, hasta aquí, hasta lo que hemos leído, podemos identificar quién es el buen pastor y quién es la puerta del redil. No estamos hablando de quién, de Jesús. Jesús es el buen pastor y la puerta del redil. Pero ¿quién es el ladrón? ¿O quiénes son los ladrones? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, todo aquel, por lo que hemos leído, el ladrón es todo aquel que entra al redil, pero no entra por la puerta. O sea que está ignorando a Jesús, rechaza a Jesús, no quiere pasar a través de Jesús. Recuerda que Jesús es la puerta. Entonces entra por otro lugar, busca caminos diferentes, o sea, otras maneras de introducirse al redil para entrar y sacar o robarse a las ovejas. Es lo que quiere decir aquí. No para cuidarlas y apacentarlas, o sea que las va a sacar, no para cuidarlas, para llevarlos por pastos verdes, sino para qué. El ladrón las va a sacar para aprovecharse de ellas. Jesús les había dicho a los fariseos anteriormente, específicamente a ellos, escuchen lo que le había dicho: a ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Básicamente se presentan como siendo los pastores, los líderes espirituales, más sin embargo se están aprovechando de ellas, de las viudas. En otra ocasión les dice a los escribas y fariseos, dice, ustedes están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, no aceptan lo que Jesús está hablando y están sacando, o sea, no quieren pasar por Jesús y están enseñando sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Así que no entran por la puerta, sino buscan sus propios caminos, crean sus propias doctrinas. ¿Ok? ¿Sí van entendiendo, verdad? Entonces, vamos a regresar a Juan. Jesús dice, refiriéndose a ellos, a los fariseos: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Note que en ningún momento se ha mencionado Satanás, zapatillas, el chanclas, el demonio, el diablo, para nada. ¿Ok? Básicamente Jesús está diciendo, solo vienen a buscar lo que no es de ustedes. En el versículo 13 de Juan, vimos que a los fariseos no les importó en lo más mínimo que el ciego hubiera sido sanado. Al contrario, lo expulsaron de la sinagoga. Jesús continúa diciéndoles, entonces, a los fariseos, a los líderes religiosos, no les importaba el bienestar de las ovejas, de la gente. Jesús continúa diciéndoles, el mismo Juan 10, yo he venido para que tengan vida. ¿A qué se refiere cuando Jesús dice que he venido para que tengan vida? ¿Por qué está diciendo eso? ¿A qué se refiere? Porque cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, no teníamos vida. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Cómo es posible que estaban muertos? Oh, es que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:5, y aún estando nosotros muertos en pecados, ¿nos dio qué? Vida. Básicamente, antes de Jesús, antes de llegar a Jesús, antes de que nosotros conociéramos a Jesús,
Estábamos muertos, podridos, estábamos agonizando, pero dice que Jesús llegó a este mundo y en la cruz dice que extendió sus brazos, fue clavado, fue crucificado por nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiera tener vida. La muerte de Jesús en la cruz nos da la vida a nosotros. Miren, dice la palabra que Dios no es un Dios de muertos. ¿Es un Dios de qué? De vivos. Para que Dios pudiera ser mi Dios, yo que estaba muerto necesitaba ¿qué? Vivir. Si yo me hubiera quedado muerto en mis delitos y pecados, Dios no hubiera sido mi Dios. Yo necesitaba estar vivo, y viene Dios, pero viene Jesús y me da la vida. Mire lo que dice a continuación. Jesús les dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué habrá querido decir? Porque yo he escuchado predicadores o predicaciones que dicen que eso significa que nosotros tenemos que vivir bien. Tenemos que tener, que no debemos de tener escasez. Que tenemos que tener buenos lujos, buenas posesiones, buenos carros, buenas casas. Que no podemos, como cristianos, no podemos andar por ahí dando lástima a las personas. Yo he escuchado predicaciones que eso. Y ¿sabe qué? Lo triste es que miles y miles de personas, cuando el pastor dice eso, la gente, aleluya, gloria a Dios, y aplauden. ¿Será cierto eso? ¿Será que Jesús dio su vida en la cruz para que yo pueda tener lujos y esté acomodado y esté, esté sin preocupaciones en esta vida? Claro que no. Mire, imagínense que yo predique eso, de la abundancia. Imagínense que yo predique eso en un lugar donde la gente no tiene para comer. En un lugar donde el piso de la casa es piso de tierra, donde los techitos son hojas de aluminio todas viejas, agujeradas, donde los niños mueren por escasez de alimento, malnutrición. Imagínense que yo llego predicando de la abundancia que deben de vivir cuando la comida que se nos echó a perder en el refrigerador a nosotros y que el día de ayer la tiramos a la basura, para esas personas hubiera sido un manjar, una delicia. Imagínense yo llegando a decirles que deben de tener y de tener en abundancia. ¿Qué me van a decir? No podemos predicar, hermanos. Cuando usted hable, cuando usted predique la palabra de Dios, se debe aplicar a todo el mundo, no solamente a un grupo de personas, a los beneficiados, a los que viven bien. Ustedes sí viven en abundancia y ustedes ahí cómo se las arreglan. La palabra de Dios se debe de aplicar a todas las personas, en todos los contextos, en todas las situaciones. No podemos elegir, como dicen, pick and choose, no Pikachu, pick and choose, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, o qué es lo que no nos gusta. Mire, según esta enseñanza, esas personas que son pobres no tienen abundancia. Pero escuchen lo que Jesús no dice. Él no dice, vine para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Él no dice eso, ¿verdad? Jesús dice, vine para que tengan vida y para que la tengan. ¿A qué se refiere? Muchas veces quitamos la palabra la y nos la brincamos para que tengan en abundancia, y ahí le acomodamos lo que querramos. Pero Jesús dijo para que tengan y para que la tengan en abundancia. Aquí está haciendo referencia a la vida misma, para que tengamos abundancia de vida. Mire, Jesús no se refiere a la abundancia de cosas materiales, sino a la vida que Él nos ha dado, y que es vida en abundancia, más de lo que cada uno de nosotros nos pudiéramos haber imaginado.
Dios te da más de lo que nos merecemos. Te va a dar en abundancia, pero la vida espiritual, está hablando de la vida eterna. Porque muchos de nosotros, recuerden, estábamos muertos, no teníamos nada. Hoy Él te está dando vida y la vida eterna. Jesús dice, en Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál fue la promesa? La vida eterna. Tengo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Así que si alguna vez usted llega a ir a un lugar donde prediquen tonterías, antes de brincar y decir amén y aleluya, escuchen bien lo que están diciendo. Y diga, si eso está bien, adelante, sígale, pastor, a donde quiera que estén. Pero tengan cuidado. Ahora, les mencioné que antes de conocer a Jesús, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ¿correcto? Ahora, lo que me trae a otra frase que muchas veces repetimos, y la repetimos, bueno, la frase es la siguiente: Dios ama al pecador, pero ¿qué? Aborrece al pecado. La pregunta, ¿será cierto que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado? ¿Será cierto? A ver, levanten la mano. No es cierto, no vamos a hacer encuestas porque ¿usted qué cree? Bueno, déjenle digo que esta frase, como la decimos, y yo le he dicho infinidad, además, no, yo no le he dicho, yo también a veces le digo, esa frase que hemos repetido y repetido y repetido no viene en la Biblia, ¿ok? Usted no la va a encontrar. En capítulo 5, versículo 23 dice que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. No viene en la Biblia. Esa frase se dice que fue dicha ¿por quién? Por Gandhi. ¿Cómo se llama este señor? Ese mero, Mahatma Gandhi, que se dice que a su vez él la tomó de Agustín de Hipona, allá por el siglo IV. En el siglo IV, Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. En ese libro, La Ciudad de Dios, él puso esa frase, donde se dice que de ahí la tomó Mahatma Gandhi y de ahí la tomamos nosotros. Ahora mire, entonces, la pregunta no es si Dios detesta el pecado, ¿verdad? Porque sabemos que lo detesta. Pero la pregunta es si Dios realmente ama al pecador. Ahí es donde viene la cuestión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, algunos pasajes que las personas usan para decir o demostrar que Dios no ama al pecador son los siguientes. Salmo 5:4, el malo no habitará junto a ti, refiriéndose a Dios. Versículo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Cuando nos quedamos, Salmo 7:11, y Dios está airado contra el impío todos los días. Al leer estos pasajes, podríamos llegar a la conclusión de que Dios, ¿qué? No ama al pecador, ¿correcto? Pero si Dios aborreciera al pecador, debería de haber aborrecido a David, al rey David. ¿Por qué? Porque David dijo, límpiame ¿de qué? De mi pecado. Era un pecador. Versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Era un pecador. Versículo 4, contra ti solo he pecado y no he hecho nada delante de tus ojos. David era un pecador, mas sin embargo David era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Jehová. Si Dios hubiera aborrecido al pecador, hubiera aborrecido a Pablo. Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Dios hubiera aborrecido a los pecadores, debería de aborrecer a todo el mundo. ¿Por qué? Dice Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Entonces, si éramos pecadores y dijéramos que Dios no nos ama, ¿por qué murió por nosotros? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Porque nos amó en la condición en que estábamos. Pero mire, aquí ya nos metimos en camisa de 11 varas, porque unos pasajes dicen que no los ama y otros pasajes dicen que sí. Y no podríamos enseñar que la Biblia se contradice, sería incorrecto. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿O los ama o no los ama? Bueno, Malaquías, capítulo 1, versículo 2 dice: yo he amado, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová? ¿Y a quién amó? A Jacob. ¿Y a quién aborrecí, dice Dios? A Esaú. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Pues dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Esaú y Jacob? Es la condición de su corazón. Esaú era de un corazón perverso, malo. Mire, en el libro de Hebreos, el autor nos dice en Hebreos, y habla de aquellas personas que han rechazado la salvación, han rechazado la gracia de Dios, que no la quisieron. ¿Y saben a quién menciona? ¿A quién cree? A Esaú. Dice: no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, hablando de los que rechazan la gracia de Dios. No sean como Esaú. Ahora miren, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos, por gracia, darnos la vida eterna. Pero ahora corresponde a nosotros el recibir o rechazar la vida eterna. Porque al morir Cristo en la cruz, no automáticamente el mundo entero la recibió. Muchos la rechazaron, muchos no la quisieron, la ignoraron. Entonces, ¿cómo demuestra la persona que quiere recibir la gracia de Dios? ¿Qué es lo que hicimos nosotros para decir: Señor, te recibo en mi corazón, quiero ser una persona nueva? ¿Qué es lo que hicimos? Nos arrepentimos de los pecados. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, que éramos todos nosotros, al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿ok? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, usted no le puede decir a una persona que rechaza la gracia de Dios, que no quiere recibir la salvación, que no quiere absolutamente nada con la palabra de Dios, usted no le puede decir: oh, no te preocupes, mira, Dios te ama porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si la persona tiene un corazón duro, como el faraón, que dice que se endureció su corazón, entonces no les podemos dar esa falsa esperanza: sigue así como estás, Dios te ama. Debemos de tener cuidado. Mire, alguna persona puede decir: pero pastor, Dios les ama y siempre habrá una oportunidad a la persona, siempre le dará una oportunidad a la persona para que se arrepienta. Y vamos a traer como ejemplo de quién: el ladrón en la cruz. Al último momento se arrepintió y Dios le salvó. Pero sabe que no estoy tan seguro que Dios a todos les dé que les dé la oportunidad de hacerlo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque ya saben que aún después Esaú, fíjense lo que quiso hacer Esaú, lo había rechazado tanto que y deseando heredar la bendición, fue desechado
¿Y qué dice en letras rojas? Y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, llega el momento, el Señor dice, soy paciente, pero llega el momento en que ya de plano, ya le dimos hasta el tope, por decir así. Entonces, Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido, al que se arrepiente de sus pecados. Si usted lee Romanos, en Romanos vemos que Dios detestó y dice a las personas que estaban pecando, dice que se echaba varón con varón, hembra con hembra, dice que Dios lo detestó. Y además los detestó, ¿por qué? Porque se complacían en sus pecados, no tenían un corazón arrepentido, ellos mismos se complacían y además buscaban personas que que estuvieran pecando para juntarse con ellas. Dice, no solamente te complaces, sino que buscas personas que hagan eso. Lea Romanos 1, 27 o 17 por allá. No, más adelante, 27, 30. Lucas 15, 10 dice, así les digo que hay gozo delante de los ángeles. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay gozo? Cuando el pecador se arrepiente. Cuando el pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Por eso es importante, si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, si usted tiene años y años, hay personas que tienen años congregándose, yendo a las iglesias, escuchando la palabra de Dios, pero aún siguen con ese corazón duro, ese corazón no dispuesto. Vienen porque los trae la esposa, los trae el esposo, vienen porque los traen los papás, pero aún no se han arrepentido. Mira, no desperdice las oportunidades que Dios te da para hacerlo. No te vaya a pasar lo que a Esaú, que después llorando quieras pedirle bendición y el Señor diga, lo siento, es demasiado tarde. No podemos decir que Dios no nos dio oportunidad, nos dio muchas oportunidades. Lo que nos cegamos y negamos fuimos nosotros mismos. Así que si usted no se ha arrepentido, no ha dicho, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero ser una nueva persona, quiero cambiar, quiero recibirte, quiero dejar las cosas del mundo y empezar a seguir tu palabra, entonces hágalo hoy mismo. No entre, no salga de aquí de la misma manera que usted entró y se lleve esa carga con sus pecados. Fíjate lo que dice Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y que tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree tenga vida en abundancia. Esa es la palabra de Dios, esa es la promesa de Dios. Así que yo te invito el día de hoy, si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú has estado engañando a medio mundo, recuerda que a Dios no lo puedes engañar. Puedes engañar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa y decirle, pues sí, yo soy cristiano, pero a Dios no lo engañes. Tú sabes dentro de ti si realmente el arrepentimiento es genuino. ¿Y cómo se sabe si es genuino el arrepentimiento? Le dijo Juan a las personas, Juan el Bautista, cuando andaba predicando, la gente le dijo, Juan, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Recuerdan los soldados? Le preguntaron, ¿qué vamos a hacer, Juan? Juan les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si antes robaban, ya no roben. Si antes maldecían, ya no maldigan. Si antes se aprovechaban de las situaciones y de la gente, ya no lo hagan, les dice Juan. Hagan frutos dignos del arrepentimiento. Que se vea que el arrepentimiento es genuino, no a través de lo que dicen, sino a través de sus acciones. Así que yo te invito el día de hoy, dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida. Quiero que a partir de este momento tú seas no solo mi Salvador, sino mi Señor. Que no puedo, Señor, servir a dos amos. No puedo estar con un pie afuera en el mundo y uno en la iglesia. Quiero que a partir de este momento, Señor, tu Espíritu Santo more dentro de mí, que me guíe a cada momento, que me ayude, Señor, a apartarme de las cosas malas, de las cosas vanas, de las tentaciones, Señor, de todo aquello que no te agrada a ti. Que cuando yo llegue a tu presencia, Señor, tú puedas decir,
abrir tus manos y recibirla, Señor. Queremos escuchar aquellas palabras, Señor, que tú nos digas a cada uno de nosotros: en lo poco fuiste fiel, entra, lo mucho te daré. Algún día poder, Señor, estar contigo en el cielo, caminar por las calles de oro, Señor, estar disfrutando de todas las maravillas y bendiciones que tú tienes para tus hijos. Así que, Señor, queremos arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Te damos gracias porque has puesto nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, sabemos que cuando llegue el tiempo del juicio, tú nos recibirás, Señor, no para juzgar por nuestros pecados, sino por nuestras obras. Y recibiremos coronas y te las aventaremos a tus pies, Señor, dándote agradecimiento, cantándote himnos de gozo, Señor, de poder estar ahí contigo. Así que, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Si aún hay ese corazón duro, corazón de piedra, Señor, que tú los puedas tocar y que tú los puedas transformar. Así que te los pongo todos y cada uno en tus manos, especialmente al pecador que se arrepintió. Que te sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, hermanos, pues con eso terminamos la serie. Espero que esta serie haya sido de provecho para usted, que podamos aprender. A veces, a través de las series me encanta porque yo aprendo también bastante de ellas. Y porque yo quiero que lo que usted escuche desde el púlpito sea de bendición para usted, sea la palabra de Dios, que no escuche palabra de hombre, que no escuche doctrinas que se enseñan que se enseñan nomás por enseñarse, sino que usted realmente vaya a su casa y en su casa usted estudie lo que escuchó aquí y pueda comprobar que es la palabra de Dios. Si en alguna ocasión usted dice: pastor, usted dijo esto, pero yo lo entendí así, con confianza, hermanos, dígame, hable conmigo, venga y dígame: pastor, explíqueme esto. Y yo no voy a tener ningún problema, créame que no, así como decimos, no me voy a montar en mi macho y decir: no, ustedes están mal. Si yo me equivoqué, gloria a Dios, que vamos a estar todos en lo importante es estar todos en un mismo sentir. Así que estudie la palabra de Dios. Es bonito escudriñarla, es bonito leerla, pero no se llene, no se satisfaga solamente con lo que escucha de aquí. En su casita haga su devocional, su lectura, y a ver qué bendición va a ser. Así que, y así vamos a poder hablar realmente lo que la palabra de Dios dice donde quiera que estemos, y dejemos de repetir lo que la gente dice. Amén, hermano. Gracias.